En este video quiero destacar los puntos más importantes de los nuevos Bose Quiet Comfort AirBuds 2. Esta es la versión 1. Los que son viejos aquí en el canal saben que yo soy un amante de este tipo de auricular y estos están aquí en el laboratorio desde que salieron. Y vamos a hacer una comparativa entre esto versus la generación 2 cuando lleguen aquí al laboratorio, que estarían llegando en los próximos días. Voy a destacar los puntos más importantes. Primero, déjame hablarte del diseño, algo que yo quería que Bose mejorara un poco, pero déjame decirte las dimensiones o el tamaño total tanto del estuche como de los auriculares. El auricular viene con un tamaño de 1,2 pulgadas de alto por 0,68 pulgadas de ancho por 0,88 de profundidad. Cada auricular solo pesa 0,22 onzas. La verdad es que casi no pesan. Materiales de construcción. ¿Cuáles son los materiales de construcción que Bose desarrolló en esta generación 2? Pues nos vamos a encontrar con materiales de plástico chapado en oro. También viene con almohadillas de silicona y vendría siendo lo típico, porque esto también viene con estos materiales. Ahora vamos a algo que yo sé que muchos van a adorar en los nuevos Bose Quiet Comfort generación 2, y es que hay una mejora en cuanto al rendimiento de la batería. Estuvimos hablando del estuche, pues ahora vamos a hablar de la autonomía de batería. Y es que hay una mejora en cuanto a la autonomía de batería, y es que el estuche te proporciona una autonomía de 24 horas. Y aparte de esto, te da para 3 recargas. Es decir que los audífonos en reproducción o los audífonos en sí te dan una autonomía de batería de 6 horas y el estuche, te proporcionan 3 recargas de 3 horas. Así que una vez que tú salgas con estos audífonos, pues vas a tener todo el día con batería. Quiero hacer un paréntesis antes de seguir en estas primeras impresiones de estos nuevos Bose, y es que estuve estudiando los audífonos para ver si Bose había corregido algo que estos no tienen y algo que yo critiqué cuando estos salieron, y es que cuando nosotros estamos en una llamada, solo funciona el lado derecho. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si tú eres un usuario que necesita tus manos libres y pasas hablando todo el día por teléfono y se te descarga el lado derecho, pues esto significa que si tú quieres hablar con el lado izquierdo, pues no puede, porque solo funciona el lado derecho en una llamada. Aunque tú escuches la llamada en ambos audífonos, pero solo funciona el lado derecho. Y si esas 6 horas de batería se descargan, te quedaste sin manos libres. Estuve indagando en las características y viendo todas las prestaciones, y la verdad es que Bose por ninguna parte habla de esto. Así que esta tipo de tecnología, lamentablemente voy a tener que esperar que los audífonos me lleguen para yo poder probar si los dos funcionan en una llamada. Así que es bueno que lo sepan, y ustedes saben que en este canal decimos las cosas como son, y esta versión lamentablemente solo funciona el lado derecho en una llamada. Y ya para concluir el tema de la autonomía de batería, pues está aceptable. No es lo mejor, porque hay audífonos allá afuera que están dando una mejor autonomía de batería, pero creo que 6 horas en reproducción es más que suficiente, y el estuche con un total de 24 horas pues también está brutal. Y hay algo que quiero destacar, y es que con tan solo 20 minutos de carga, los audífonos te proporcionan una autonomía de batería de hasta 2 horas. Así que si tú, por ejemplo, se te descargan los audífonos y necesitas un poco de batería, pues tú lo pones a recargar por 20 minutos y vas a tener una autonomía de hasta 2 horas. Hablarte de la tecnología en los micrófonos. Ustedes saben que Bose se caracteriza por meter buena tecnología en los micrófonos, y en este caso incorporaron 4 micrófonos por cada audífono. ¿Qué significa esto? Que tú vas a tener micrófonos que se van a concentrar solamente en tu voz, y esos micrófonos van a cancelar el ruido que está a tu alrededor.
De esta manera, pues tú vas a tener una llamada mejor, porque con la persona que tú estés conversando, pues lógicamente te va a escuchar bien, porque los micrófonos se encargan de aislar el ruido y tenemos 4 micrófonos por cada audífono. En ese mismo sentido, la cancelación de ruido está mejorada. Ustedes saben que Bose se caracteriza por hacer audífonos con una muy buena calidad, con una muy buena cancelación de ruido, y esto para mí son los mejores audífonos en cuanto a cancelación de ruido que yo he visto hasta el día de hoy. Yo he probado un sinnúmero de marcas que vienen con esta tecnología y a estos Bose no le gana nadie. Ustedes saben que, de hecho, yo lo dije en la experiencia de uso se la hice. También lo dije cuando le hice el revisado hace un año atrás. Y al día de hoy, que ya estamos en el 2022, estamos en septiembre del 2022 y todavía estos siguen siendo los número 1 en cuanto a cancelación de ruido. Déjame hablarte de la certificación IPX4. Esto significa que estos nuevos audífonos pues también vienen ready para aguantar prueba de derrame, sudor, y ustedes saben que yo le hice una dura prueba a la generación 2 y todavía están trabajando sin mayor problemas. Así que si Bose colocó esa certificación, así que no importa si tú eres una persona que hace deporte extremo o si los audífonos por una que otra razón se mojan, pues no tenga miedo, porque ustedes saben que yo le hice una durísima prueba a estos hace como un año y todavía están trabajando sin mayor problema. Así que eso es otro punto que me parece importante que ustedes lo sepan. Ahora, conexión. Hay una mejora en cuanto a la conexión, ya que tenemos lo último en tecnología en cuanto a Bluetooth. Estos vienen con Bluetooth 5.3 y tienen un alcance de hasta 30 pies. Chicos, Bluetooth 5.3 y oigan el alcance, 30 pies. Eso significa que tú vas a poder estar a una distancia y los audífonos te van a seguir brindando esa gran conexión de Bluetooth 5.3 y creo que es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. También vienen con códex SBC y vienen también con códex AAC. Vamos a ver si hay alguna mejora en cuanto a la calidad de sonido. Ustedes saben que lo que a mí me ha llamado siempre la atención de un producto de Bose es esa gran calidad en el sonido y también esa gran tecnología en cuanto a la cancelación de ruido. Esperemos que haya una mejora en este sentido y cuando yo los traiga aquí al laboratorio, pues lógicamente le vamos a hacer una prueba de audio y vamos a darle aquí nuestro veredicto final. Este video no ha sido patrocinado por Bose. También los videos que yo hice de estos audífonos tampoco han sido patrocinados por Bose. Esto es bueno porque así yo puedo darle a ustedes mi opinión sincera y también puedo hablarte como usuario final y decirte si estos audífonos realmente valen la pena. De entrada, debo decirte que no son baratos. Van a salir en unos $300. Ya la preorden está ready en la página oficial de Bose. Si tú intentas hacer la preorden en otra tienda, pues todavía hay algunas tiendas que no tienen esto habilitado. Pero si vas a la página oficial de Bose, te vas a encontrar que ya puedes preordenarlo y en las próximas semanas estarían mandándote tus nuevos audífonos de Bose. Vamos a resaltar 2 tecnologías que agregaron en estos nuevos audífonos de Bose. La primera es la tecnología exclusiva. ¿Qué significa esto? Que Bose va a personalizar el sonido de acuerdo a cómo tú tengas tu oído. Tiene una tecnología que se va, ¿verdad? Tanto la almohadilla como el audífono se va a ajustar a tu oído y esto lo que va a hacer es que te va a brindar una experiencia brutal en cuanto al sonido y en cuanto a la cancelación de ruido. En ese mismo orden también dice que las almohadillas pues vienen también con una tecnología que pues ellos van a buscar el ajuste perfecto para tu oído y de esta manera tú vas a poder disfrutar tanto este sonido de Bose como la cancelación de ruido y el sonido ambiente. Ya yo estoy loco por traerlo aquí al laboratorio para hacerle un revisado a profundidad y darle a ustedes aquí nuestro punto de vista. Bueno, vamos a resaltar lo nuevo. Lo nuevo es un nuevo diseño en el estuche, nuevo diseño en los auriculares,
una mejora en la batería, tanto en los audífonos como en el estuche. Me gusta. También viene con lo típico, viene con entrada USB tipo C. Así que me gusta el diseño en el estuche y me gusta el diseño en los audífonos. Si bien es cierto que me hubiese gustado de que el tamaño sea un poquito menor, pero yo quiero ver el resultado final. Quiero ver cuando los traiga aquí al laboratorio para ver qué tan buenos son en cuanto al sonido y en cuanto a la cancelación de ruido. Porque recuerda que estos tienen los mejores bajos a nivel de sonido. Yo creo que a esto no le gana nadie. Y creo que por eso es que Bose sacrifica un poco el tamaño para poder brindarte esa experiencia en los bajos. Porque recuerda que el sonido en los bajos se concentra en este gran diseño. Así que me gustaría saber esto. También no te hablé de las demás tecnologías. Por ejemplo, la parte táctil. Dicen que está mejorada, pero de por sí, para mí es la mejor tecnología táctil que yo he probado en unos audífonos, y eso que tengo experiencia en probar en algunos audífonos, y esto responden al 100, son 100% precisos, no tengo quejas a la hora de hacer llamadas, hacer saltos de canciones, pausar o reproducir música, pues trabajan brutales. Así que quiero también destacar de lo nuevo, y es que vienen con lo último en cuanto a conexión Bluetooth 5.3, alcance 30 pies. Creo que ahí no va a haber ningún problema de latencia, de que el sonido va por un lado, la imagen va por otro, ya que Bose se aseguró de poner lo mejor que hay ahora mismo en cuanto a conexión. Así que, puntos que no me gustan. Precio, $300. Creo que está un poco caro y siento que están desarrollados para un público premium, un público que adora el buen sonido, que un público que quizá no le importe tanto el diseño, que lo que prefiere es tener audífonos de buena calidad y que vengan con este gran sonido, y que la experiencia en cuanto a cancelación de ruido sea la mejor. Me parece que estos nuevos Bose Quiet Comfort AirBuds 2 están desarrollados para ese público premium y para cualquiera que pueda pagar $300 más impuestos. En lo personal, voy a esperar que lleguen aquí al laboratorio, voy a estar haciéndole una revisión a profundidad y ahí voy a decirte si realmente valdría la pena nosotros pagar $300 por estos nuevos audífonos de Bose. Quiero que vayas a la caja de comentarios, a los chicos de aquí del canal que son viejos, quiero que vayas y me dejes tu opinión. Muchos de los usuarios que están acá han visto la mayoría de esos videos que yo he hecho y conocen a profundidad la generación 1. Quiero que vayas a la caja de comentarios y me dé tu opinión. Déjame saber tú si vale la pena cambiarte en caso de que tú tengas la generación 1. Estas ligeras mejoras que incorpora Bose, este diseño nuevo, esta mejora en la batería, ¿crees tú que vale la pena pagar $300? Si tienes la versión 1, vale la pena cambiarte. Así que déjame tu comentario. Este es el Presente Tech. Muchas gracias y te veo en la próxima entrega.